Hermanos, este mes empezamos una nueva serie y la serie tiene este sentido de la niñez. Como niños es el tema que vamos a trabajar durante el mes de agosto, si Dios así lo permite. Y en esta primera reflexión hemos leído el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y quiero en esta introducción llevarte a la historia de Peter Pan. Tú sabes que Peter Pan es aquel niño que permaneció como tal, que permaneció en este estado de niñez o de juventud y no quiso y no quiere tener no solamente el contacto, sino que todo lo que significa la adultez, como él lo rechaza. Bueno, cuando nosotros pasamos por este momento, ¿no? Uno no tenía tanta conciencia así cuando nosotros vivimos nuestra niñez. Y obviamente yo siempre hablo en términos generales. Yo sé que hay casos particulares y casos excepcionales. Pero en general, cuando ya somos adultos, nosotros miramos hacia el tiempo de niñez y la miramos con este sentimiento de cómo fue bueno, cómo era preferido este momento de la vida, cuando nosotros no teníamos conciencia, no teníamos las preocupaciones, no teníamos los afanes de este mundo o de esta vida adulta. Entonces, de alguna manera, uno como que dice, pucha, sí, hay razón en eso. Pero a la vez, si tú, al pasar este proceso, ¿no? de la crianza, de la niñez, y después cuando llegaste a ser adolescente o si estás en este proceso de adolescencia, pareciera que en ese momento de nuestra vida nosotros obviamente no pensamos así. Al contrario, incluso hay cosas que se nos decía, no, esto no es para niños de tu edad, es para gente más grande, o esta conversación es para adultos. Y eso nos hacía pensar que el momento que vivíamos no era bueno, que todavía faltaba. Entonces todo lo que uno quería cuando jovencito, en la adolescencia, era justamente pasar este periodo y llegar rápidamente a la adultez. Y en ese momento de la adolescencia, después cuando uno va creciendo y va tomando conciencia de lo que significa la vida, ¿cierto? Entonces, en ese momento donde uno tiene que tomar decisiones fuertes, ¿no? Que van a repercutir por toda nuestra vida, como la carrera. Hay jóvenes que empezaron a trabajar muy temprano, ¿no? Entonces tuvieron rápidamente que darse cuenta que aquella vida de niño, aquella vida cuando nosotros éramos cuidados, cuando los padres tenían ese tipo de preocupación y no nosotros, era infinitamente mejor. Pero no pensamos así. En el momento que vivimos la juventud, la adolescencia, deseando ser adultos, y la juventud experimentando estos procesos, generalmente en el momento de la juventud ocurren algunos quiebres también, ¿no? Unos quiebres familiares, porque uno empieza a descubrir el mundo, descubrir la vida, entre comillas, ¿no? Como se dice comúnmente. Uno abre los ojos para las realidades que tiene y empieza a cuestionar lo que ha vivido en la casa, lo que ha recibido en la casa. Entonces es común que haya rupturas generacionales de los jóvenes que ya no tienen las mismas reacciones, una misma sumisión a sus padres. El cuestionamiento de los valores, el cuestionamiento de la vida, el cuestionamiento de las prácticas y de las tradiciones familiares va ocurriendo en ese momento. Y al final, después de crecer, después de asumirse adulto, ¿no? Después que uno ya constituye familia y va desarrollándose en cuanto persona, no es raro que uno llegue después de adulto, después ya con sus años, a darnos cuenta que esas
prácticas que uno tanto rechazaba en nuestra juventud, en realidad se hicieron parte de nuestra vida también. Curiosamente aquí me recuerdo de un episodio de una serie X en donde la familia, la mamá, el papá no tenían mucho contacto con la hija o con los hijos, y estos hijos, ellos sufren obviamente por la ausencia de sus padres. Ellos piensan y conversan entre sí y dicen: cuando yo sea mamá, cuando yo sea padre, cuando yo esté en el lugar de ellos, yo no voy a cometer esos errores, yo voy a estar muy cerca de mis hijos. Y resulta que al crecer, y la trama del capítulo era respecto a eso, ¿no? Que aquella mamá en realidad era ella misma, pero en un tiempo futuro. O sea, todo lo que ella no tuvo de su madre, ella también lo replicó en su hijo. Y por eso que nosotros vemos este fenómeno, las cosas que rechazamos quizás y de manera fuerte, de manera resistiendo, ¿no? Como que a veces hasta violenta. Si no es violenta hacia afuera, es violenta hacia adentro, en los pensamientos, en el corazón. Finalmente terminamos por repercutirla y revivirla en nuestra propia familia. Bueno, Jesús aquí en este capítulo está hablando de lo bienaventurado que son los niños, pero no está hablando de la niñez en cuanto pequeños, sino está hablando de la niñez en otros términos. Y así ojalá, y esa es quizás la conclusión, que nosotros debemos, no por las motivaciones de Peter Pan, ¿no? que tuvo una infancia compleja, que tuvo ausencia de sus padres, que tuvo enfermedades, que tuvo una enfermedad tal que quedó con una estatura baja y eso era complejo y todo lo demás. No por esas motivaciones, ¿cierto? No por un rechazo al mundo adulto, sino en una niñez, en una condición de dependencia, en una condición de despreocupación quizás, o de completa entrega de nuestra vida al Padre. Es en ese sentido que Jesús nos dice que somos bienaventurados los que permanecen en esa condición de niño. Porque el capítulo en sí, si tú te das cuenta, está hablando de la misión de los 70. Y Jesús envió 70 discípulos para ir a predicar el Evangelio. Lo envió de 2 en 2, ¿cierto? De a 2. Para que fueran a predicar, a anunciar. Y dentro de este trabajo ellos también tenían autoridad. Autoridad sobre los demonios. Sanar también, podían realizar sanaciones y predicar el Evangelio. Y cuando ellos vuelven de esta misión muy, muy contentos, muy gozosos, muy sorprendidos por todo lo que había ocurrido, porque los demonios, ellos simplemente huían, ¿no? O salían, y las personas eran libertadas de esta condición, de esta esclavitud. Y Jesús dice el texto que leímos, ¿no? Que Jesús se goza, que Jesús experimenta una alegría, que Jesús exulta, ¿ya? Y les dice a ellos que ellos deben estar contentos no por esta capacidad o por esta sumisión de los demonios, sino porque ellos son parte del reino de Dios, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la verdadera alegría. Pero llama la atención en este hecho, porque lo que leímos nosotros fue un momento de exaltación, de exultación de parte de Jesús, en donde Él da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque Dios, y ahí tú ves
lo importante de esto, ¿no? Dios le dio esta revelación, y esa es la palabra que es la principal dentro de este texto, ¿no? Habla de revelación y de cosas que son escondidas. Y Jesús alaba al Padre, Jesús se regocija, es algo en su espíritu, dice, desde lo profundo de su ser. Y es algo que él después también atribuye al hecho de que él vio a Satanás cayendo, ¿no? En la tierra, así como que el sentido último, que es la victoria sobre las potestades malignas, eso que es la verdadera noticia, la verdadera buena noticia, que tiene que ver con el actuar de Dios, con la acción de Dios, con el Evangelio mismo, que muestra un Jesús victorioso, que muestra un Satanás siendo definitivamente derrotado, que muestra sanidad, que muestra liberación, ¿cierto?, de las personas, sanidad, el anuncio, la gloria de Dios. Esto es en lo que los discípulos debieran exultar y agradecer y alabar. Esas cosas están reveladas a los niños y están escondidas a aquellos sabios y entendidos. Entonces Jesús exulta, Jesús se alegra, Jesús da gracias a Dios porque Él ha escondido, fíjate, Él escondió estas cosas, esta preciosidad, esta verdadera noticia de la victoria de Jesús, de la liberación de las personas. Él la escondió de los sabios y de los entendidos y la reveló a los niños. Entonces, Él dice, sí, tú, Dios, lo has hecho de esa forma. Y uno piensa, ¿quiénes son estos sabios y estos entendidos? ¿Y quién son estos niños? Bueno, tú sabes que los sabios eran los líderes, los religiosos, aquellas personas que estaban siempre queriendo instruir, que tenían ese estatus, ¿no? Conocedores de la ley, los escribas, personas que transcribían y hacían las copias de la escritura y llevan este proceso memorizando la escritura. Los fariseos que buscaban vivir de manera intachable, ¿cierto? Los maestros de la ley y todo lo demás. Todo ese grupo de personas que pese a que tenía tanto contacto con las cosas de Dios, no podía ver a Dios. No tenía capacidad de ver a Dios. Esto es algo que quiero igual que tú reflexiones por algunos instantes, ¿no? El contacto con las cosas de Dios día tras día debe movernos a una acción, a una transformación, a una conformidad con las cosas de Dios. El contacto verdadero con las cosas de Dios debe generar transformación en tu vida. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en que nosotros manejemos el vocabulario cristiano, las palabras de Dios, pero que esto no decante, no descienda al corazón. Eso es lo que pasaba con estos hombres. Entonces, ellos tenían esta visión de menosprecio hacia los demás. Culturalmente, socialmente, ellos eran considerados los hombres, los conocedores. Jesús cierta vez dijo a estos hombres justamente, cuando fue cuestionado, Jesús fue muy cuestionado y muy perseguido por este grupo de personas, porque él hacía sanidades en el tiempo, el día sábado, por ejemplo, y ellos no comprendían el fin de este mandamiento. Entonces lo criticaban por eso, porque él se dejaba tocar por estas personas que eran consideradas pecadoras, personas que
Y aquí me recuerdo, por ejemplo, cuando la hija de Jairo está enferma y él llama a Jesús y Jesús viene y está caminando y la mujer con el flujo de sangre, ella toca a Jesús y tú sabes que la mujer fue sanada, Jesús se detiene, conversa con ella, tu fe te ha salvado y después va y resucita a la hija de Jairo porque ella finalmente muere. Había algunas formas en las cuales nosotros o un judío se hacía inmundo y una de ellas era justamente tomar o ser tocado o tocar una mujer en su periodo menstrual, o sea, cuando ella estaba con sangramiento, que era el caso de la mujer que estaba a 14 años con eso. Y también cuando uno tocaba un cadáver, cuando uno tocaba a alguien muerto, también uno se hacía impuro frente a los ojos de la ley. Y Jesús en ese mismo día rompe esas dos cosas, ¿no? Él se deja tocar por esa mujer, pero la sana, y él tiene contacto con esta niña que había muerto y la resucita. Entonces esos hombres siempre están ahí buscando detalles para acusarlo, y justamente hay versículos en los evangelios que dicen que ellos buscaban la hora, el momento, buscaban un tropiezo, lo querían entramparlo, le hacían preguntas. Jesús cierta vez dijo, yo no vine para los sanos, yo vine para los enfermos. Yo vine realmente para aquellos que saben que necesitan, aquellos que están rendidos, aquellos que están entregados. Porque quien se considera sabio, entendido, quien se considera conocedor, generalmente con este pensar viene también el orgullo. Y cuando llega el orgullo, se cierra la puerta para la posibilidad de que entre, de que seamos transformados, seamos cambiados. Una persona y ese es el riesgo que te comentaba a instantes, ¿no? De que uno esté tan metido con estas cosas que diga y piense, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué crees tú que puedes decirme a mí si yo he estudiado tantos años? Estoy en vías de terminar mi magíster. Sigo estudiando. ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿Te das cuenta? Oh, yo soy tantos años miembro de una iglesia. Yo nací, me crié en una iglesia. Este tipo de cosas, ¿no? Llega al corazón y pueden endurecerlo. Y Jesús dijo, yo no vine a esas personas que creen que no necesitan salvación, que no necesitan un salvador, porque ellas son su propio salvador. Ellas ya saben todo, ellas lo conocen todo, ellas juzgan, ¿cierto? Ellas son aquellas que buscan ahí los detalles para ver si hay una palabra mala, si hay algo que no está de acuerdo a su tradición, a su pensamiento, a su doctrina, a su manera de ver las cosas, ¿cierto? Ellas saben. Ellos no están para recibir, ellos están para juzgar, y ante el juicio ellos actúan. Jesús dice, yo no vine a esos, yo vine para los enfermos, por eso estaba con los pecadores, por eso estaba con aquellos que no tenían más esperanza, con aquellos que se sabían perdidos. Entonces Jesús dice que Dios escondió estas cosas. Lo escondió de estas personas, pero les dio a conocer a estos pequeños, a estos niños. Y aquí nosotros vemos otro elemento, ¿no?, que va siendo desarrollado. Es que conocer a Dios y no conocer a Dios, estas cosas, tienen que ver con una acción de Dios en darse a conocer. Él necesita darse a conocer. Y este texto nos dice que Él se revela y se revela a través de Cristo, ¿cierto? Porque si tú te observas ahí, vamos a ver
el versículo, ¿no? Dice el versículo 22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, en este versículo Jesús está diciendo lo siguiente: mi Padre, Él ha decidido, y por eso yo exulto, yo me alegro, pero me regocijo, porque Dios ha dado a conocer a esas cosas a los humildes, a los pequeños, a aquellos que conocen su condición, aquellos de Mateo capítulo 5, ¿no? Aquellos, los pobres en espíritu, aquellos que miran hacia adentro y saben que no hay nada digno, que no hay nada que pueda levantarse, nada que pueda sostenerse ante Dios. No hay nada, yo soy pobre, totalmente pobre, o sea, desprovido de cualquier capacidad propia para permanecer. Él dice, esta revelación, ella solo es dada, Jesús dice, a través de mí, o sea, a través de Cristo. Es Cristo quien da a conocer, porque es solo Cristo quien conoce. Entonces, el Cristo, que es el Hijo, es completamente conocido por el Padre, y a la vez Él, en cuanto Hijo, conoce completamente a su Padre, porque obviamente ellos son uno, es un solo Dios. Y Él da a conocer, Él tiene que entregar eso, Él tiene que revelar eso, Él tiene que hacer todo este proceso de abrir nuestro entendimiento, de abrir nuestros ojos. Si no, permanece oculto, permanece escondido, permanece sin revelación. Aunque leamos, aunque vayamos, aunque participemos, aunque nos hagamos miembros, aunque sirvamos, aunque entreguemos nuestra vida en este proceso, es necesario que Cristo se revele a nosotros a través de la regeneración, del actuar del Espíritu Santo. Y Él dice que hace esas cosas a quienes Él quiere y con quienes Él desea. Eso es lo que le está comentando a sus discípulos acá. Aquel grupo de personas que estaba contento, ¿no? Que estaba muy feliz porque en el nombre de Jesús algunas cosas sucedían, pero que a la vez tuvieron que ser corregidos. Porque obviamente, si yo tengo esta capacidad, este poder, ¿cierto? Yo digo, demonio, en el nombre de Jesús sale y esto ocurre. O en el nombre de Jesús levántate y la persona se levanta. Y estas cosas van ocurriendo. Obviamente que esto va impactando. Y digo, pucha, qué cosa maravillosa. Pero Jesús reordena el pensamiento, el foco de estos discípulos. Dígale, y les dice, no, es porque tú eres parte, porque Dios decidió revelártelo a ti. ¿Y quiénes eran esas personas? Pescadores, obreros, gente que la sociedad, gente que esos líderes, que esos fariseos, que esos maestros desconsideraban, gente que en algún sentido puede que hasta sea impedida de llegar al templo por una condición, por su linaje, por un defecto que pudieran tener. Pero Dios le dio a conocer, y esto es a través de Jesús. Conocer a Dios es solamente a través de Cristo. Y eso es lo que Él va a decir también en Juan, cuando Él apunta que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre a no ser por Él mismo. Entonces, solo a través de Jesús y solo a quien Él desea revelarse, solo a aquellos a quien Él desea comunicar esto. No a todos, sino a aquellos que les son abiertos los ojos por la acción del Espíritu Santo. Muy bien, ¿y cuál debiera ser la reacción de estas personas, no? Y ahí Jesús dice, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Claro, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, mejor diciendo,
Nos habla de personas que perseveraron la fe, pero que miraron con esta perspectiva de esperanza, ¿cierto? Aquellas personas que somos nosotros, que son los discípulos, que pudieron ver, y específicamente ellos, ¿no? Que vieron estas cosas sucediendo con sus ojos carnales. Entonces, Hebreos dice que ellos murieron en esta expectativa. Y Jesús dice, ustedes son bienaventurados porque ustedes pueden ver estas cosas. Pueden participar de estas cosas. Pueden ser instrumento en estas cosas. Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada a aquellos que hemos tenido estos ojos abiertos, el entendimiento abierto? Es de alegría, es de exultación, porque es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio que no todos lo tienen. Que quizás los hombres más poderosos de este mundo no lo poseen. Quizás los hombres más ricos de este mundo no lo tienen. Personas que con sus decisiones influyen en tu vida. Influyen en la economía, influyen en tu bolsillo. Personas que están determinando los caminos de nuestro país, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Personas que con sus técnicas están moldeando las preferencias, los gustos, dándonos de comer en la boca, ¿cierto? Porque ahí ellos pueden manipular las cosas, pueden transformar los alimentos, pueden hacer tantas cosas, son los dueños de este mundo, pero nosotros estamos en un lugar de privilegio, si como niños nosotros hemos conocido a Dios a través de Cristo. Somos más bienaventurados que estos hombres. Por lo tanto, no nos confundamos. Por lo tanto, no envidiemos, ¿cierto? No anhelemos otra vida. No busquemos otras formas. Lo que tú has recibido en Cristo Jesús es lo más que puede un ser humano recibir de parte de Dios. Conocer quién es Dios, conocer quién es Cristo y poder ver el reino de Dios en medio a este caos, en medio a este mundo, donde personas dicen, yo soy el rey, yo soy el Dios, pero tú dices, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Rey. Así que estas cosas deben fortalecernos, deben hacernos regocijarnos, exultar en el Señor, dar gracias a Dios porque Él se dio a conocer, porque nosotros hemos recibido este mensaje. Y este privilegio me debe llevar a servirlo también. No debemos y no podríamos, ¿cierto?, ante tamaña bienaventuranza guardarnos. Debemos disponer nuestra vida porque sabemos quién verdaderamente es el Rey. No temer porque sabemos quién está en el control. Porque sabemos que Satanás ya cayó y está cayendo, ¿cierto? Y mientras los hombres estaban haciendo este trabajo, Jesús estaba viendo aquello, mostrando y dando a conocer la victoria final y real que Él tendrá sobre todas las cosas, sobre toda la potestad, sobre nuestro último enemigo, que no es Satanás, que es la muerte. Así que fortalece tu corazón, alegra tu corazón, permanece como niño. Que el conocimiento que Dios te va entregando no se transforme en soberbia. Permanece como niño en la dependencia. Permanece como niño esperando recibir de las manos del Padre. Permanece como niño no para huir, no porque tienes traumas y fue difícil y compleja tu situación. Permanece como niño porque es la clave para seguir recibiendo de este Dios. Como niños debemos permanecer. Y en ese sentido, no desear, como David lo dice,
en el Salmo, yo no ando en búsqueda de cosas grandiosas para mí. Al contrario, como un niño destetado, yo hice callar mi alma. Así es mi alma para contigo, Señor. Yo callo, yo espero, yo me tranquilizo porque estoy en tus manos. Que Dios nos ayude a permanecer, a mirarlo, a observarlo y a depender con confianza, con paz, solamente en Él. Oremos al Señor. Padre bendito, queremos ser como niños, Señor. Hay mucha gente que desea o deseaba no crecer, pero por tantos motivos, por tantas razones, por el sufrimiento que han vivido. Nosotros queremos permanecer por otras razones, por la exultación, por la alegría, por la satisfacción, porque tú nos tomas en tus manos. Queremos permanecer en esta condición de dependencia, porque tú eres Dios, porque tú nos cuidas, porque tú eres el Padre. Te damos gracias porque tú has revelado estas cosas a nosotros, siervos inútiles, personas que no tienen ningún valor en sí mismo, pero que tú decidiste amar, decidiste darte a conocer, y por eso te damos gracias. Ayúdanos a responder como Jesús nos dice, con alegría, con exultación, con servicio, con fidelidad, buscando siempre, Señor, la gloria de tu santo nombre. Gracias porque tú nos recibes. Gracias porque el Evangelio ha llegado a nuestros corazones. Alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.